Hola chicos, ya estamos con el próximo video. Hoy nos toca desarrollar las preguntas de los dos textos que vimos anteriormente, los textos autobiográficos en cuentos. Ya, entonces recuerden poner su fecha, el objetivo de la clase y las páginas en las que trabajaremos. El objetivo de la clase dice desarrollar la actividad del después de leer y trabajaremos en las páginas 140 y 141, estas dos, ambas dos. ¿Ya? Entonces, dice así. Vamos a recordar primero el primer texto que leímos. ¿De quién era? De Elikura Chihuahua, que era este, relato de mi sueño azul. Acuérdense que él aprendía todo en las piernitas de su abuela, alrededor de los fogones en la cocina. Para ello era muy importante el color azul y los sueños. Después leímos indicios, donde nuestra autora dice que se enferma por leer, de lectura, que podía leer todo y todo le gustaba. Y tenía solo 4 añitos cuando aprendió. Después, ya, entonces estamos con eso, para ir recordando un poquito. Ya, entonces dice, después de leer, desarrolla las siguientes actividades. Texto 1. Todas estas preguntas pongan desarrollo, página 140, número 1 en sus cuadernos. 1 dice, ¿quién cuenta la historia del texto 1? La abuela, Chihuahua, el niño, Chihuahua, la mamá, ¿quién? Chihuahua, el niño, ¿cierto? 2, ¿qué aprendió el autor de sus abuelos? Recordemos que, ¿qué pasaba? En las dos primeras hojas está la respuesta. Y si ustedes leen la imagen de la abuela con el niño en brazos, se van a dar cuenta de lo hermoso que estaba haciendo. Estaba adquiriendo su sabiduría. Ya, ahora, texto 2 dice, ¿qué hacen los padres de la niña? En la primera parte, en el párrafo 3 dice, mi padre es el único maestro del pueblo. Entonces, ¿qué era el papá? Profesor, maestro. Y la mamá decía que estaba en la casa con el bebé y que su cocina olía a muchas cosas. Entonces, ¿qué era la mamá? Dueña de casa, ¿sí? Entonces, esas dos cosas anótenlas. Papá maestro o profesor y la mamá era dueña de casa. 4 dice, ¿qué le gusta leer a la niña? Nombra lo que lee. Y eso lo podemos encontrar en las primeras dos líneas del primer párrafo. Dice, leo todo lo que me cae en mis manos. Bajo mis ojos diarios, libros escolares, carteles, todo se escriba. Todo lo que ella lee. Después dice, relaciona e interpreta la información. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer con lo que leímos, más lo que ya sabemos. Eso es interpretar, ¿ya? Y relacionar. Texto 1, 5 dice, ¿por qué el autor se siente exiliado de la ciudad? ¿Qué es exiliado? ¿Se recuerdan que decíamos? Que era cuando a alguien lo sacan de su lugar natal. Por ejemplo, él había nacido en un pueblo en el sur, en su comunidad mapuche, y fue exiliado hacia un lugar más rural, más de ciudad. Entonces, ¿por qué el autor se siente exiliado? Porque con su familia se tuvieron que ir de donde ellos vivían y tuvo que aprender la cultura de la población. Ya no de mapuche, sino que de la población en común. 6. ¿Qué quiere decir que las personas sean réplicas del universo? Responde usando citas del texto. ¿Qué querrá decir eso? Tampoco complicado. Miren, yo se los voy a leer. Dice, de acuerdo a la cosmovisión mapuche, el ser humano es equivalente al universo. Lo contiene, no hay nada de nosotros que no exista en él. O sea, todo lo que está en el universo está en nosotros. Y ellos creen mucho en la naturaleza. Recuerden que ellos aman a la madre tierra. Entonces dice que nosotros les debemos a la tierra. ¿Ya? Entonces, 7. Según el texto, ¿en qué consiste el arte de iluminar los sueños? Ahí está, miren, en esta página. ¿Por qué ellos dicen de iluminar los sueños? Porque consiste en interpretar y los tengo anotados. Comprender los sueños. Tengo todas las respuestas hechas, así que tengo todas.
¿Ya? Entonces ellos creían mucho en esto, en interpretar lo que soñaban y poder comprenderlos para poder entender cómo iba su vida, para poder darle un destino. Entonces, 8. ¿Por qué los sueños son importantes para los mapuches? Recién lo dije. Porque son, porque tienen una trascendencia para comprenderlo todo. Porque ellos creen mucho en lo que sueñan, en lo que serán mañana. O tienen la explicación del porqué de anteriormente. 9. ¿Por qué el arte de escuchar es difícil de aprender? ¿Recuerdan la imagen de Chihuahua? ¿Cómo era? Pequeñito, ¿cierto? ¿Por qué es un arte? Porque requiere atención, ¿cierto? No podemos estar moviendo, no andar cantando y si nos están hablando. No, necesitamos estar atentos, escuchar, así como cuando estamos en clases. Sí, exacto, lo mismo, porque si no, no aprendemos. Si estamos haciendo otras cosas que nos distraen y perdemos el foco de atención, no aprendemos nada. ¿Ya? Así que es por eso. 10. ¿Qué significa o representa el color azul para la cultura mapuche? En la misma página, miren. Representa variable. Es una respuesta... no, perdón. Representa el origen del pueblo mapuche. Eso es. Ese tiene el origen del espíritu mapuche, el que fluye desde oriente hacia el poniente en círculo para volver al comienzo. Entonces ellos dicen que nacimos, después morimos y comenzamos de nuevo todo un proceso. Después texto 2, dice 11. ¿Por qué la autora dice que la lectura es una enfermedad para ella? Explica. ¿Por qué será? Porque ella hablaba, leía. No, la que habla soy yo, hablo mucho. Ella leía, pasaba todo el día y porque en el último... La página 139 está destacado con rojo más encima la palabra perezosa. Su madre creía que era perezosa porque leía todo el día en vez de hacer las cosas. Porque ella le ayudaba en la casa a la mamá, decía que cocinaba torta, pasteles, limpiaba, lavaba la loza el día anterior, todo. Ella hacía a los 4 años, hacía muchas cosas. Pero es por eso, porque lo único que ella pasaba leyendo todo el día, por eso cuando el abuelo la hacía leer, leía tan bien. 12. ¿Qué consecuencias positivas y negativas tiene la lectura en la vida de la autora? Por ejemplo, las consecuencias positivas es que tenía el colegio al lado, su papá era maestro, entonces ella podía escuchar, se ganaba en la ventana a ver, a escuchar. Y, por ejemplo, las consecuencias negativas que estaban iniciando la guerra. Estaban en un conflicto terrible. Todo es en Europa, recuerden, tiempos de guerra, entonces era horrible. Después dice, ¿por qué la cocina huele al calor de verano, incluso en invierno? ¿Por qué será? Porque la mamá puede que cocine todo el año lo mismo. Y los olores en sí a veces quedan impregnados en las casas porque no hay ventilación o por muchas cosas. ¿Ya? Después dice, 14, texto 1 y 2. ¿Cómo adquirieron el gusto por la lectura Helicura y Ágata? Completa el cuadro que aparece. Entonces, Helicura, ¿cómo adquirió el amor por los textos, por la lectura? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacía él? ¿Qué hacía? ¿Y Ágata? Ágota, yo le digo Ágata, es Ágota. Ágota Cristo. Ya, yo creo que se acuerdan más porque Indicios lo leímos recién y el otro no. Pero, ¿por qué? Porque Ágota es porque leía todo el día todo lo que encontraba. Y Helicura, cuando se cambió de casa, tuvo que aprender. Tuvo que ir al colegio y hacer todo lo que hacen todos los niños. Aparte que escuchaba y disfrutaba de lo que su abuela le enseñaba. Entonces él ahí iba adquiriendo el gusto por la lectura, la sabiduría de ella, sus ejemplos. Y Ágota, claro, leía todo lo que llegaba a sus manos. Tenía acceso como a lecturas. Pero ella, como su papá era profesor, ella aprendía de forma paralela. Ya,
15. En el siguiente fragmento dice, dejando de lado este orgullo de abuelo, mi enfermedad de la lectura me traía sobre todo reproches y desprecios. ¿Qué significa la palabra destacada, reproches? ¿Será como regaños? Regaños, retos, ¿cierto? Porque, claro, para el abuelo él se sentía honrado, feliz, pero para la mamá decía que era floja. Después dice, ¿cuál es la importancia que tiene la naturaleza para Helicura? ¿Cómo influye en su vida? ¿Qué creía Helicura sobre la naturaleza? ¿Se acuerdan que yo les dije que los mapuches amaban la naturaleza, a la madre tierra? Yo lo anoté, dice que forma parte de su visión de mundo, es parte del universo, de todo, de sentirse en comunión y en respeto hacia la naturaleza, ¿ya? Eso es, que todo le debemos a ella y volvemos a ella. Y influye en su vida en todo. 17. ¿Qué aprendiste acerca de la experiencia de ambos autores y su gusto por la lectura? Ya, eso es personal, ya tienen que responderlo a ustedes, pero cada uno tenía algo especial. Eran muy pequeños y ya estaban gustándole la lectura, buscando información, preguntándole a los demás y preguntándose ellos. Entonces es como tener, y eran otros tiempos más difíciles, no había acceso a internet ni a aparatos móviles, entonces era todo papel abstracto. Entonces era muy diferente. Escribe un breve comentario de 5 o 7 líneas en la que expreses tu opinión sobre lo leído, fundamento con ejemplos extraídos de las lecturas. Así que eso me tienen que mandar todo. 18. ¿Qué te llama la atención de las experiencias de vida de Agatha Christoph y Helicura Chihuahilaf? ¿Qué te llama la atención y por qué esas vivencias los definen como personas? Porque Helicura nunca perdió su esencia de ser gente mapuche, ser una persona de una etnia mapuche. Él siempre hasta ahora sigue escribiendo sobre ellos y sobre lo que es él. Entonces eso fue preservado, siguió en lo mismo, en su identidad, no cambió su identidad por salir de su pueblo de origen mapuche a la ciudad. Él no cambió su identidad, siguió en lo mismo, dándole un mismo valor y un mismo amor. Y Agota, lo mismo, pero en un contexto de guerra más extremo, supo salir adelante a pesar de todos estos obstáculos de que nos presenta una guerra que nosotros hoy no sabemos, pero ella sí que sabe y algo sabemos que es muy dura. Ya, después el desafío, no lo hagan. El trabajo con palabras sí, pero dice, reúnete con un compañero y confirmen en el diccionario las siguientes palabras: curiosidad, diversidad y detenerse, que son las que vimos anteriormente en clases anteriores del vocabulario. Luego utilícelas para escribir un párrafo en la que relaten un evento de su vida que se relacione con uno de los siguientes temas: un recuerdo escolar, un libro que me guste, un sueño que quisiera compartir, un recuerdo importante con mi familia y cercanos. Recuerden, tienen que escribir un pequeño párrafo con esas palabras. Y pueden ser cualquiera de esas 4, elijan una, ¿ya? Y la estrategia de lectura de sinónimos y antónimos tienen que hacerla, ¿ya? Porque recuerden, sinónimo es algo que es igual y antónimo lo contrario, ¿ya? Entonces dice, paso 1... La palabra destacada, desconocida, destácalas. Lo que hay que hacer en los textos. Cuando ustedes no sepan, destaquen las palabras y las que les entregan información importante. Rayen todo su texto. Después dice, busca en el texto alguna otra palabra con la que puedas compararla. Por ejemplo, vamos a la 15, que es reproches. Compárenla con otra, sinónimo y antónimo. ¿Qué significa desprecio? ¿Cómo se relaciona con la palabra reproches? Paso 3. Considera el significado de la palabra que elegiste para comparar. ¿Tiene un sentido similar o contrario? ¿O lo desconoces? Ahí ustedes tienen que ir respondiendo. Paso 4. A partir de la información recolectada, ¿qué significa la palabra reproche? Se los dije hacia atrás. Así que ya, chicos, estamos listos. Revisemos nuestro objetivo que decía
Desarrollar actividades después de leer y aprender sinónimos y antónimos. También estaba más abajo. ¿Lo hicimos? Así que nos vemos en un próximo video. Cariñitos, cuídense mucho, por favor. Nos vemos. Chao, chao, saludos.